Salvador, buenas tardes. Hola Julio, pues es un gran gusto estar en este espacio con la gente que nos está observando y escuchando en estos momentos, Julio. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez Preciado, que solo está por audio. Buenas Sí. tardes, Jorge. Hola, buenas tardes a Salvador, a ti y a la audiencia, porque Gracias. mi computadora tiene algún problema. Sí, Jorge, aquí caminamos con audio, con video, hasta con señales de humo donde podemos aventar. No te preocupes, Eso sí, Jorge. eso Exacto. sí. Salvador, ¿qué Ahorita opinas de... saque mi cigarro, te mando una señal de humo. Ándale, aquí la recibimos, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema del cual hay amplísima información ya respecto a la boda de Santiago Nieto Castillo, las implicaciones inmediatas como ha sido la renuncia de Paola Félix Díaz, quien era secretaria de Turismo de la Ciudad de México, y otros temas conexos? ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido, Salvador? Sí, pues parece haber sido todo un terremoto político, porque justo pues le pega en el epicentro de la austeridad, ¿no? En primer lugar, porque un funcionario destacado del gobierno de López Obrador, como Santiago Nieto, decide ir a hacer su boda en Antigua, Guatemala, con 300 personas. Y bueno, pues ya habíamos visto el ejemplo de lo que ocurrió con la boda del ex vocero de López Obrador en el periodo de transición, en el cual, bueno, pues se Sí, generó César también Yáñez. ahí un escándalo importante, ¿no? Sí. Que bueno, pues termina, lo que termina ocurriendo es que César Yáñez tuvo ya un papel muy discreto en este gobierno. Ahora Santiago Nieto, no sabemos qué costos va a pagar, pero sí parece ser un error el que haya decidido hacer una boda en tiempos de austeridad en otro país, en un lugar que, bueno, a lo mejor no es como hemos visto en algunas reseñas, las bodas fastuosas a las que acudían Peña Nieto y sus funcionarios, pero sí es una boda con bastantes invitados, con pues un tratamiento en el cual pues, los invitados tienen que viajar, ir a otro país y acomodarse a celebrar con sus amigos el tema de esta boda. Y luego, bueno, pues el asunto de Paola Félix, peor aún porque ella decide ir en un avión privado, ya la misma jefa de gobierno, Paola Félix, pues es exsecretaria de Turismo, una fugaz secretaria de Turismo de la Ciudad de México, decide también viajar en un avión privado cuando sabe que eso es un pecado en la Cuarta Transformación y que pues iba a ser criticada si la cacharan y pues la cacharon y la misma Claudia Sheinbaum acepta su renuncia. Entonces, lo que estamos ahí viendo es una especie de, de atentados contra la austeridad, que es un pecado gravísimo en estos tiempos políticos, Julio. Ahí hay Sí. un asunto en el que vemos un cóctel en el que hay vuelos privados, funcionarios de gobierno siendo no austeros y empresarios acompañando estas gestiones hacia eventos sociales, ¿no? Así es, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esto? Hay quienes señalan que fue un evento privado del ámbito absolutamente familiar, personal de Santiago Nieto Castillo y de su ahora esposa Carla Humphrey, que es consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opinas de cuando lo privado, personal, familiar, conyugal salta a la escena pública? ¿Es válido indagar lo que sucede en estos casos o debe reservarse para ese ámbito privado, Jorge? Pues no, porque lo privado se convirtió en público muy rápidamente. Un periodista, Darío Celis, dio a conocer este tipo de cosas, como recordemos, Lourdes Mendoza sacó las fotos de Lozoya y como recordemos, Ola sacó la foto de César Yáñez, su mujer, una poblana de mucho dinero, porque la boda fue en un lugar
reservado que se llama Tenextepec, donde hacen unas bodas fastuosas y demás. Entonces yo creo que no. Primer lugar. Segundo lugar, este avión privado dicen que es rentado por el señor Juan Francisco Ili Ortiz, un director del periódico El Universal, que llevaba en sobrecitos $35,000, según las informaciones que tenemos. Y el propio López Obrador dice, son 700,000 pesos, casi 7 meses de mi salario. Entonces, esto ya es muy público, muy abierto. Creo que a mí el señor Santiago Nieto me parece una persona respetable, que había dado resultados, que estaba haciendo un buen trabajo, pero me parece un gravísimo error irse a hacer esta pachanga con 300 personas, incluida una señora que debería de estar siendo investigada, que se llama Josefina Vázquez Mota, porque sabemos que esta señora, no, dicho por este gobierno, dicho desde el gobierno anterior, recibió miles de millones de pesos para un supuesto organismo que atendía a los migrantes, lo cual, pues no hay constancia de quiénes eran los migrantes, a qué grupos hacía, si era en Nueva York, si era en California, si era en Chicago, nada. Es decir, esta señora tiene una larga cola que le pisen y que se la han pisado porque ya sabemos que hubo un acuerdo por ahí entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para muchas cosas, y entonces la circunstancia está así. Por lo tanto, yo creo que es gravísimo error del señor Santiago Nieto haber hecho esta boda. Dicen, bueno, es que se fue a Guatemala, a un lugar que se llama Antigua, que me dicen los que conocen ese sitio, es verdaderamente primoroso. Pero hacer una boda privada con 300 personas, Julio, tú sabes que se convierte en boda pública. Claro. Porque además, ¿sabes quién saca una foto con su pareja sentimental? Un señor Carlos Salomón. ¿Quién es el señor Carlos Salomón? Bueno, pues fue vocero de un presidente de la República que cometió aparentemente un sexenio muy padre, pero muchas trapacerías. Recordemos que el señor Carlos Salomón, cuando era jefe de prensa, empezó a hacer unas conferencias semanales. Y cuando el señor Ernesto Zedillo se molestó, pues las dejó de hacer. Pero el señor Carlos Salomón, en Coyoacán, en la presidencia, está denunciado por varios periodistas, entre ellos yo, como un señor que se favoreció económicamente de los dineros públicos. Incluso a mí me mandó una llamada por un directivo del periódico El Financiero donde estaba yo, que si quería hablar con él. Y dije, claro que quiero hablar con él. ¿Y sabes qué hizo? Me dijo, veme a los ojos, porque te quiero decir que yo no he hecho esa serie de raterías que tú dices. Pues, no te necesito ver a los ojos o a la cabeza o los pies. A ver, ¿lo que yo dije es falso? Bueno, no, pero qué sé qué. Entonces, ¿cómo invita el señor Santiago Nieto, que para mí era un funcionario totalmente respetable, a una serie de señores que a mí me dan horror hasta con ellos? No solamente Vázquez Mota, Carlos Salomón, sino varios que estuvieron ahí en la boda. Y como el señor Ili, que es uno de los que está pegándole un día sí y otro día también, y con uno y con otro personajes en su periódico, al señor Andrés Manuel López Obrador, puede ser uno de los invitados principales. Bueno, contradicciones que yo no entiendo, como el señor Santiago Nieto, por no hablar de su pareja, yo no sé quién los invitó, pero él es el personaje principal para mí, puede hacer una boda en un lugar
bellísimo, en Sí, donde tienen que ir todos en avión, obviamente, claro, y hacerla de esa manera. Me claro. parece una contradicción tremenda, de la cual, Enorme contradicción. como otras muchas, que Sí. algunas tú has señalado y después nos van a decir que somos fifís, que somos anti-4T. No, hay que poner las cosas en su lugar. En su justa dimensión, Jorge Meléndez. Así es. Gracias, Salvador Frausto. Hay muchos nombres. A veces, Salvador Frausto, pues tú eres un especialista en periodismo de investigación. Las revistas de sociales o del corazón suelen tener las claves de las relaciones políticas, económicas y afectivas de ciertos personajes. Y uno a veces viendo a quienes invitan a sus fiestas de bodas, de bautizos, pues ves las relaciones ahí entretejidas. Aquí, desde luego, está la invitación a Josefina Vázquez Mota, al director del Universal, Ilio Ortiz, a Carolina Villano, de la bancada del PRI, de Hidalgo, de una familia caciquil, con muchas cuentas por ahí. Quirino Ordaz, que aunque ahora se le quiera poner un manto de protección, pues es el gobernador de Sinaloa, que ha sido el gerente tras los poderes reales, que son los que mandan por allá. En fin, como eso, Javier López Casarín, ahora diputado por el Partido Verde, y el operador político principal de Marcelo Ebrard, a quien se acusa incluso pues de manejar y recaudar dinero para una especie de precampaña de Ebrard. En fin, Salvador, ¿qué te sugieren todas estas relaciones de los invitados a la boda de Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey? Claro, Julio. En primer lugar, quisiera decir que coincido con Jorge en el tema de que pareciera un funcionario como Santiago Nieto que parecía estarlo haciendo muy bien, es decir, constantemente estamos escuchando de él, de abrir investigaciones, de congelar cuentas, y como esa fue la gran promesa de López Obrador en su campaña, el asunto de perseguir a los corruptos, se convirtió en un personaje bien interesante porque si lo contrastamos con el fiscal Hertz, que luce muy parsimonioso, lento en sus acciones, tenemos a Santiago Nieto, pues muy movido, muy activo, muy dinámico, y después vemos este asunto, que sin duda pues hay dos lecturas bien interesantes cuando ocurren este tipo de eventos, de bodas, de eventos sociales o de fiestas de políticos. Uno es lo que bien señalas, las relaciones del poder, cómo se pueden mirar a través de la lista de invitados. Decir, bueno, pues es interesante porque invita a estos, justo a estos personajes, a ciertos personajes del PAN, a ciertos personajes del PRI, como dices, a Carolina Villano, ¿no? Llama la atención a algunos magistrados, a una magistrada importante, relevante. Ese es un asunto que llama poderosamente la atención y que invita a la interpretación política de quiénes están ahí, quiénes son sus amigos, porque a quién invita la gente a sus bodas, pues a sus cercanos o a personas que les conviene, con las que les conviene convivir, con las que les conviene tener algún tipo de trato. Esa es una lectura bien interesante de la lista de invitados que vemos en esta boda de Santiago Nieto y de Carla Humphrey, que además la boda en sí, la pareja en sí ya llamaba la atención a ciertas Pues sí. interpretaciones, porque pues Carla es consejera del INE, un instituto que ha tenido pues roces fuertes, abiertos con el presidente López Obrador. Entonces ya esa boda en sí llamaba la atención, y ahora vemos una lista de invitados de gente poderosa, de gente que pues les gusta estar juntos en los festejos. Esa es una lectura. Y la otra lectura que tengo es cómo no pueden dejar de sucumbir la gente poderosa a las frivolidades y los excesos del poder. Es decir, no pueden renunciar a hacer una boda que por más que pensemos que no fue tan fastuosa como las del funcionarios del peñanietismo, sí, es en Antigua, es una ciudad muy bonita, hay que trasladarse a otro
a otro país para asistir a la boda de una amistad, en este caso de las personas que deciden casarse, que son Santiago Nieto y Carla Humphrey. Entonces se mezclan ahí esos dos factores, poder mirar las relaciones de poder y poder mirar que no pueden evitar los excesos. Y pondré el acento, incluida la fugaz secretaria de turismo que pues además tiene un historial de activista en su currículum, está en los temas que tienen que ver con los derechos humanos, contra la trata de personas, y llega de alguna manera a la Secretaría de Turismo, pero ¿qué iba haciendo en ese avión? ¿Por qué esa Secretaria de Turismo es tan importante para ir en ese avión? Entonces las lecturas políticas de todo esto seguirán dando para rato, ¿no, Julio? Sí. Sí, Salvador, además acompañada, según lo que dijo el columnista de Asuntos Económicos Darío Celis, que es quien dio la primicia de esta información, acompañada de Alex Go, que es un productor y director teatral al que le acababan de entregar un contrato de asignación directa por 15 millones de pesos para celebrar la versión James Bond del desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Así es que acompañada de un proveedor con una asignación directa, y en ese le han estado preguntando a través de las redes sociales a Alex Go que dé su opinión y que precise las cosas, y no ha hecho todavía ninguna precisión, al menos hasta hace una media hora. Jorge Meléndez, ¿cómo ves crees que esto frene o estanque o elimine la posibilidad de Santiago Nieto de ser candidato presidencial, que aun cuando no está dentro de la lista oficial que ha manejado el presidente López Obrador, pues sí hay corrientes que incluso lo mencionaban como una especie de caballo negro, el verdadero tapado por su lucha contra la corrupción? ¿Crees que esto lo afecte sustancialmente en cualquier expectativa de ese nivel, Jorge? Yo te quisiera decir primero que tienes razón en lo que dices. A mí hace muchos años, obviamente, en vida, me dijo Manuel Buendía: si usted quiere ser periodista, lea la nota rosa y la nota roja. Claro. Ahí va a encontrar una serie de informaciones que muchos no la localizan, pero ahí, en bodas, en saraos, en bautizos, bueno, ya vimos lo que le pasó al señor Collado. Claro. Haciendo el dúo con aquel cantante español y demás, ¿no? Y ya vimos lo que le pasó al señor Diego Fernández cuando hizo aquella famosa reunión y su amiga o enemiga Xóchitl Gálvez le grabó ahí con quién estaba reunido y quiénes tenía y demás. Bueno, esas cosas tienen un costo siempre cuando son así tumultuarias. Tú haces una cena que estás en tu casa con tu familia, hasta eso puede trascender. Ahora ya no sabemos si alguien de algún cuate graba ahí, todo eso es saca. Entonces, deberían de tener los políticos mucho cuidado con lo que hacen, más en estos tiempos, primer lugar. Segundo lugar, yo creo que tendrá un costo para Santiago Nieto. En efecto, como tú has señalado, bueno, hay 3 posibles que se han movido y se siguen moviendo y han empezado a hacer giras, pero yo creo que esto también tendrá un costo para la señora Claudia Sheinbaum. ¿Qué ha pasado con la señora Claudia Sheinbaum? Es la cuarta persona de funcionarios importantes que renuncia, se va, la corren, no sé qué. Primero estuvo el señor Héctor Villegas, un consejero jurídico. Luego Maridalia Salgado, del Instituto INVEA, que también fue agarrada ahí en cosas raras, que estaba ligada con un señor Rano de microbuses. Luego el señor Jesús Horta Martínez, de la Seguridad Ciudadana. Por eso tenemos ahora
a García Harfuch, ¿no? Ajá. Y ahora la señora Paola Félix. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la señora Claudia Sheinbaum también es el cuarto responsable importante. Y fíjate cuándo se da, cuando hay una locura por la Fórmula 1. A mí las carreras de autos no me gustan, pero al ver ayer repleto el autódromo Hermanos Rodríguez, en donde un boleto de las últimas filas te costaba 20,000 pesos. ¿Eh? Y se decía que la Ciudad de México iba a ganar varios millones de pesos por esta carrera, que estuvo atiborrada, sin cubrebocas, la mayoría, como sucede en Estados Unidos, en los estadios de fútbol y demás. Viene este golpe con la encargada justamente de hacer este tipo de cuestiones, aparte de el Día de Muertos estilo James Bond. Sí. También ella debió de haber estado metida en esta Fórmula 1. Claro. Pues es un golpe contra Santiago Nieto, contra López Obrador, que lo sacó en la mañanera abierta y claramente, pero yo digo contra Claudia Sheinbaum también, y quizás con implicaciones. Obviamente había varios del Partido Verde. Esta señora Paola había estado metida en el Partido Verde, con el señor Marcelo Ebrard, que tiene un brazo, pierna o no sé qué metidos en el Partido Verde. Entonces, es un golpe de varias bandas. Quizás como las carambolas es una carambola de 3 bandas, o hasta una carambola rusa, que son 4 bolas, yo que fui jugador de billar, que es muy difícil de jugar. Así es la cosa, mi querido Julio. Muy bien, Jorge. Salvador Frausto, ahora sí que, como diría el clásico, ¿quién podrá salvarnos? Porque mira, después del pato de Lozoya, eso mostró la ineficacia, la lentitud, o lo confirmó nada más, la ineficacia y la lentitud de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. O sea, eso mostró de una manera ofensiva todo lo que implica que no hay una vocación real para luchar contra la corrupción y que no hay consecuencias ni efectos conforme a los que se desearían. Y ahora este episodio que le pega a Santiago Nieto Castillo, que ha sido, pues ahora sí que el chapulín colorado de la lucha contra la corrupción, el que ha estado dando la información más adecuada. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves? ¿Por qué estos funcionarios se quedan atrás rezagados respecto a la exigencia general de corrupción? ¿Estaremos condenados a que pase el tiempo y no pase nada profundo ni trascendente? Es paradójico, ¿no? Los funcionarios que están metidos, dedicados a combatir la corrupción, y bueno, esta idea de austeridad pues viene junto con pegado, ¿no? Es decir, se promueve austeridad porque hemos vivido unos excesos tremendos en los sexenios, en los últimos sexenios de muchísimos ya años, y la gente está harta de ese tipo de actitudes, y lo que debía ser un evento, las bodas, como sabemos, las bodas o este tipo de eventos sociales son para mostrar músculo, para mostrar poder, pero el tiempo ha cambiado. Ahora lo que está pasando con este tipo de eventos es que están mostrando los políticos sus debilidades en este tipo de eventos que fueron, pues, durante muchos años diseñados o pensados para mostrar qué fuerza tienen ciertos personajes, con quién se llevan, cuáles son sus relaciones. Y sin embargo, lo que ha pasado con este tipo de eventos es exhibir la frivolidad de nuestros gobernantes. ¿Y qué pasa en la lucha contra la corrupción? Pues sí, me parece que mina la fuerza y la autoridad moral de un personaje como Santiago Nieto, de la misma manera que el pato del restaurante Hunan mina la autoridad del fiscal Hertz, que lo deja andar paseando por los grandes restaurantes y creyéndole sin que hasta el momento tengamos pruebas fuertes, claras,
de que realmente va a colaborar con la justicia mexicana para atrapar a los corruptos. Entonces sí aboya sin duda la lucha contra la corrupción y la lucha por tener un país más austero, con funcionarios menos frívolos. Esto viene a mostrarnos ese tema, que no están exentos la gente del poder a caer en este tipo de tentaciones y mostrar, pues, francamente, debilidades cuando no deberían mostrarla, cuando debían cuidar su legitimidad frente a los gobernados. Y sí, me parece que es un traspié importante en la vida de los funcionarios que acudieron a esta boda en Guatemala, en Antigua Guatemala, que además tiene otra situación, que es por ahí cerca, es donde agarraron a Javier Duarte, ¿no? Así es. Ahí Así es. cerquita fueron y lo atraparon. Entonces tienen una iconografía que, como bien dice mi querido Jorge, es un golpe de tres bandas. Nadie ganó con esa boda. No ganó Carla Humphreys, no ganó Santiago Nieto, no ganó Paola Félix, no ganaron los empresarios que acudieron a esa boda. ¿Quién ganó con esa boda? ¿No? Era previsible, además, en los rumores previos a cuando ya se hablaba que iba a ocurrir, ya había ciertas lecturas de analistas o de periodistas de decir, ¿y por qué van a hacer eso? ¿No? O sea, ¿qué necesidad? Diría el clásico filósofo, ¿no? De Ciudad Juárez, así es. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, son las 3 de la tarde, así es que agradeciéndoles la oportunidad de platicar a ambos. Jorge, por favor, cierra diciéndonos cuál es la moraleja de esta historieta. ¿Cuál sería? Cásate en privado, con poquitos y sin hacer tanto argüende. ¿Cómo ves, Jorge? Yo coincido con Salvador Ajá. totalmente. Lo que antes era una virtud privada, pública, ahora es un vicio, ¿no? Entonces, lo que antes podías hacer descaradamente, llegar hasta con tu amante a una boda para exhibirle y decir, miren, yo tengo 80 chavas, no solamente mi mujer, y hasta mi mujer me perdona, ahora haces una cosita mínima y llegan las feministas, te tunden y te desbaratan. Y estamos cambiando, pero la gente no quiere cambiar, menos los políticos. Los políticos siguen pensando que las cosas siguen igual, que hay que perdonarlas. Añado a lo que dice Salvador. Un juez ya dijo, lo que hicieron en la Universidad de las Américas Puebla, ¿quién lo hizo? Pues el señor Hertz. Lo que hicieron está mal hecho. Esta cuestión de meter además hasta un rector que no tenía que estar ahí porque el señor Derbez anda allá huyendo porque parecía que lo iban a agarrar por estar siendo rector de la Universidad de las Américas Puebla. Hay que revertir el proceso y la familia Jenkins, que debe tener el dinero y el control de la ONU. O sea que por todos lados le están tundiendo al señor Gertz Manero y él creo que ni se entera. Y este episodio del señor Santiago Nieto, pues es otro gravísimo y espeluznante error. Como si el señor Santiago Nieto creo que sabe muy bien lo que ocurrió con César Yáñez, esté ahora en el gobierno de López Obrador o no. Dicen que está ahí en presidencia, Sí. en una oficina no muy visible. Bueno, pero le costó su chamba y entró Jesús Ramírez. Ahora el señor Santiago Nieto, no sé qué vaya a ocurrir, pero este es un vicio de las personas privadas que no entienden que el mundo ha cambiado y que tenemos que cambiar respecto al mundo. Y si no lo hacemos, pues al rato nos van a exhibir si queremos estar en esa sintonía por alguna cuestión. Por lo tanto, hay que tomar nota y decir, ahora las cosas privadas deben ser privadas y en los actos públicos conducirse con respeto, con decoro,
con verdadera rectitud. Y no hacer además una boda de 300 personas, mi querido Julio. Bueno, ¿qué es esto? Como dice Pues sí, Salvador, un afán de exhibición claro. inútil, torpe y con consecuencias graves. Muy Bien, amables. gracias. Pues gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias por la oportunidad de estar en esta ocasión, platicando con Jorge Meléndez y con la audiencia. Y si hay algún otro tema o punto que quieras abordar, ya estamos en el final de esta mesa, pero adelante, Salvador. Solo agradecer el espacio a ti, Julio, al querido Jorge y pues a la audiencia de compartir estas reflexiones sobre un evento que de verdad sí tiene componentes bien interesantes que exhiben a nuestra clase política y que exhiben las relaciones del poder que hay que seguir estudiando y analizando de cerca para poder explicarle nosotros los periodistas a la audiencia, pues todos estos fenómenos que son noticiosos sin duda. Muchas gracias a los dos y a la audiencia. Abrazos. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, muchas gracias. Buenas Yo nada tardes. más quisiera ¿Sí? mandar un saludo a mi compañero de muchos años en un programa de radio, pero también de vida, el maestro Froilán Mario López Narváez, que falleció hace unos días y que yo tuve el privilegio de compartir 10 años un programa en Radio Educación que se llamó Que no te grillen, él le puso el nombre, y para mí es una pérdida terrible que me ha sacudido enormemente porque yo lo quería muchísimo, a pesar de que tuvimos grandes coincidencias. Hicimos una mesa redonda de marxistas y cristianos en el año 80, en donde él estuvo por el socialismo, pero también tuve grandes discrepancias en algunas cosas, pero me pareció un hombre totalmente decente que murió, no digo que en la miseria, pero murió en la justa medianía, como decía Benito Juárez. Gracias, Julio. Gracias a ti, Gracias. Jorge. Salvador, Jorge, muchas gracias y espero vernos pronto. Gracias. Hasta luego.